Los que abandonan la ley de Dios crecen en maldad y se convierten en enemigos de los que se esfuerzan por mantenerse fieles a ella. Salmo 119, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. La vida de toda persona es un asunto de operaciones matemáticas. Todas las operaciones matemáticas están envueltas en la vida humana en formas simultáneas y sucesivas. Todo el tiempo estamos sumando y restando y o dividiendo. Consideremos lo que el salmista observó al respecto y escribió en este versículo. De acuerdo a lo escrito en este versículo, el crecimiento de la maldad en un individuo o en una comunidad es resultado inversamente proporcional al abandono de la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la medida en que una persona o un conjunto de ellas se acerca a la ley de Dios, en esa misma medida se aleja de la iniquidad. De igual manera, en la medida en que una persona o un conjunto de ellas se aleja de la ley de Dios, en esa misma medida crece en maldad. Según el texto, la maldad y la bondad son magnitudes inversas. Cuando se crece en una, se decrece en la otra. Pero la obediencia a la ley de Dios y la bondad involucran magnitudes directamente proporcionales. De igual manera, la desobediencia a la ley de Dios y la maldad. Una persona y una comunidad crece en bondad en la medida en que vive conforme a la ley de Dios y crece en maldad en la medida en que deja de vivir conforme a ella. El versículo también habla de lo que ocurre en las personas que se alejan de la ley de Dios. Habla del resultado más característico. ¿Qué ocurre en las personas que se alejan de la ley de Dios? Observemos el versículo. ¿Qué dice? Dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. ¿Quiénes se acercaron a la maldad y se alejaron de la ley de Dios? Los que lo perseguían. Alejarse de la ley de Dios y acercarse a la maldad fue resultado de la persecución contra el creyente, o la persecución contra el creyente fue resultado del alejamiento de la ley de Dios y el acercamiento a la maldad. La respuesta es: la persecución contra el creyente fue resultado de alejarse de la ley de Dios y acercarse a la maldad. La lección implícita que surge de esto es que el abandono a la ley de Dios genera enemistad contra quienes se mantienen obedientes a ella. En esto también hay un patrón de discernimiento muy importante para saber quiénes han abandonado la ley de Dios. Las personas que abandonan la ley de Dios se reconocen porque inician una campaña de desprestigio contra quienes se esfuerzan a vivir conforme a la ley de Dios. Los ven como adversarios. La actitud piadosa procura el bien de su prójimo, incluso el de sus enemigos. Romanos 12, versículos 17 al 21. La lección general es la siguiente: la bondad y la maldad de una persona o un conjunto de ellas depende de la relación que tenga con la ley de Dios. Los que se niegan a vivir conforme a la ley de Dios crecen en maldad y se ensañan contra los que procuran vivir conforme a ella. Nadie puede librarse de la iniquidad sin obedecer la ley de Dios. Salmo 119, versículo 3. Pero nadie puede obedecer la ley de Dios sin el poder de la fe en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Y nadie puede tener el poder de la fe en Cristo si no ha sido hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3.
Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.